Bien, señores, vamos a iniciar esta sesión o este taller, como bien lo mencionaron, sobre un modelo predictivo de riesgo financiero con Python. ¿Ya? Lo vamos a dividir en dos fases, ¿no? La primera fase, la que vamos a ver en este momento, es la parte más, si es que lo queremos decir, los pasos que uno debe seguir o por qué utilizar un modelo Python para poder predecir los riesgos financieros. Luego de ello, vamos a ver un modelo ya realizado de predicción de riesgo financiero sobre un análisis crediticio, capacidad de pago, y finalmente vamos a ver cómo se logró llevar a ese modelo a través de Python. ¿Sí? Entonces, iniciamos. Una de las preguntas que normalmente suelen aparecer, ¿no? Es por qué usar un modelo predictivo de riesgo financiero. Particularmente, los modelos predictivos ayudan principalmente a los que están evaluando o a las compañías, ¿no? Poder mitigar los riesgos que podrían aparecer en el futuro, ¿no? Entonces, el hecho de mitigar riesgos significa que es un ahorro importante desde la perspectiva de una corporación o de una empresa, o desde la perspectiva de un análisis crediticio para poder definir a quién le voy a dar plata o a quién no le voy a dar plata, ¿no? Entonces es bien importante medir y saber de alguna manera modelar el comportamiento, en este caso, si estamos hablando de una empresa financiera, modelar el comportamiento crediticio de una persona, de una compañía, una corporación que es sujeto a crédito. Entonces, eh, un modelo predictivo nos permite tomar decisiones objetivas, porque particularmente reduce los sesgos humanos y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a través de este modelo, con la historia, con la data, con el comportamiento, con el CMR que uno puede tener, puede definir cuál es la característica de cada patrón o de cada corporación o de cada persona, ¿no? Luego, también nos ayuda a tener una evaluación integral, o sea, mejora la evaluación crediticia, por un lado, la gestión de inversiones y la gestión de carteras, ¿no? Que es bien importante cuando hablamos de la gestión de carteras, es medir la volatilidad de los activos que de alguna manera están inmersos dentro de este portafolio de carteras, y lo importante es tener modelos predictivos que nos ayuden a reducir esa volatilidad o ese riesgo. Por lo tanto, los modelos predictivos, los modelos estadísticos, ¿no? Que anteriormente lo usábamos en una hoja de cálculo, usábamos a través de un software para poder de alguna manera controlar, ¿no? el riesgo, ¿no? Ahora podemos usar modelos ya mucho más avanzados, ¿no? Sistemas muy avanzados que nos permiten de alguna manera predecir el riesgo de una manera óptima, ¿no? Luego de ello tenemos la optimización de capital. En este caso, incrementa la eficiencia del uso de capital y la rentabilidad, ¿no? En este caso, la rentabilidad está asociada a identificar los riesgos, ¿no? En la medida que nosotros podemos controlar los riesgos, la relación de la rentabilidad tiende a ser mucho más segura, ¿no? Podríamos ver mejores niveles de rentabilidad. Y de la misma manera, la eficiencia en el uso del capital, ¿no? Por el otro lado, la mitigación proactiva permite reducir, en este caso, línea de crédito a clientes riesgosos. En el caso que estamos evaluando, particularmente un modelo que mide la capacidad de pago para otorgar un financiamiento o un crédito a una persona, a través de estos modelos nosotros podemos definir el comportamiento y cuál es su capacidad de pago o eventual escenarios de incumplimiento. Entonces es bien importante los modelos, ¿no? predictivos que nos van a ayudar a definir la caracterización de una persona o de un cliente. ¿Cuáles son las técnicas más comunes que se utilizan en un modelo predictivo financiero? Entonces podemos ver infinidad de modelos, ¿no? Podemos analizar un modelo de clasificación que está asociado a una regresión logística, ¿no? Principalmente es para predecir un evento que puede ocurrir bajo la hipótesis de un incumplimiento, ¿no?
Lo otro que también podemos utilizar son árboles de decisiones, ¿no? Que nos permiten visualmente interpretar el comportamiento de las probabilidades asociadas a ese árbol de decisión y poder tomar decisiones, ¿no? Modelos de regresión, podemos utilizar un modelo de regresión lineal para predecir valores continuos, pérdidas esperadas, o podemos utilizar un modelo Monte Carlo para simular escenarios posibles y cuantificar el nivel de riesgo, ¿no? O en su efecto también podemos utilizar un Machine Learning avanzado, podemos utilizar el modelo Random Forest, que combina múltiples árboles para mayores precisiones, ¿no? Un CVM, que es eficaz en la clasificación de datos complejos, ¿no? O también podemos utilizar redes neuronales para análisis de serie de tiempo en datos financieros, ¿no? Todos estos modelos son muy importantes, ¿no? Y que nos van a permitir de alguna manera tener una mejor visibilidad al momento de otorgar una línea de financiamiento, ¿no? Muchos bancos, ¿no? Muchas instituciones financieras o algunos bancos de inversión tienen áreas de soporte, ¿no? O tienes áreas de inteligencia que permite construir modelos predictivos de tal manera de poder definir los patrones de cada consumidor y cómo se va moviendo bajo distintos escenarios o cambios en la actividad económica o cambios en su comportamiento de consumo, ¿no? Entonces es bien importante considerar estos modelos porque estos modelos una vez que lo llevamos a un sistema como Python y generamos y construimos la data, nos va a ayudar a determinar cómo, cómo se desempeñan cada cliente objetivo, ¿no? Entonces, todo ello se asocia a métricas claves como el AUC o ROC. Estas métricas nos permiten definir la bondad o la exactitud que tiene nuestro modelo, ¿no? En la medida que nuestro modelo o a través de esta métrica que nosotros podemos de alguna manera medir cuál es el grado de predictibilidad, ¿no? Con estas métricas vamos a definir si el modelo es bueno o es malo, ¿no? Lo otro que también podemos usar es un modelo de valor al riesgo o value at risk para medir las pérdidas esperadas bajo un nivel de probabilidad, ¿no? De pérdida. Entonces, igual todo ello se puede incorporar a través del sistema Python que nos permite definir y construir una curva para poder entender el comportamiento de cada cliente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder construir un modelo a través de riesgo financiero con Python? En primer lugar, definir el evento, o sea, identificar qué se quiere predecir, por ejemplo, un pago, ¿no? Con más de 60 días de retraso, ¿no? Podríamos definir ese evento, recopilar datos, juntar y preparar datos históricos relevantes, asegurando su calidad y consistencia. Entonces, estos dos primeros datos son sumamente importantes porque en la medida que uno define el evento, ¿no? Para poder medir el ajuste, la bondad del modelo, nos va a ayudar a entender cuál es el grado de consistencia que puede arrojar los resultados al momento de ejecutarlo a través de Python, ¿no? Luego, lo no menos importante es seleccionar las variables, ¿no? Elegir factores más influyentes, en este caso el historial de pago, el tamaño del pedido o el sector donde se desarrolla o donde de alguna manera los clientes que quieren acceder a un crédito y que están sujetos a una evaluación, lo podemos filtrar por actividad económica o por su sector laboral donde laboran, ¿no? Luego podemos elegir y entrenar el modelo. Este es bien importante, ¿no? Uno puede, a través de este modelo de Python, uno puede elegir qué tipo de modelo y sobre esa base puede adiestrarlo o entrenarlo con los datos para poder obtener resultados sumamente asertivos, ¿no? Y luego hay que validar y ajustar el modelo, ¿no? Probar el modelo con los datos reales y optimizar sus parámetros para mejorar el rendimiento. Entonces, en primer lugar, cuando uno quiere trabajar con un modelo de Python, lo básico es definir los eventos o los posibles eventos, considerar la data que nos permite dar la consistencia
y ayudar a definir los eventos, seleccionar las variables que son muy importantes o la diversidad de variables y luego entrenar el modelo, ¿no? Para luego validar y ajustarlo. Entonces, es bien importante y relevante considerar esas etapas al momento de empezar a construir un modelo a través de Python. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los detalles que nosotros debemos considerar para poder construir un modelo de scoring de riesgo crediticio? Entonces, primero un dataset, que es la historial de pagos y compras de distribuidores, librerías, ¿no? En este caso, pandas para manipular datos, el scikit-learn para modelado, el matplotlib para visualización, y luego el entrenamiento, ¿no? Se usa regresión logística para clasificar el riesgo tanto o alto o bajo. Y por último, que es bien importante, es la evaluación, que es la curva ROC con un AUC mayor a 0.85. Esto de alguna manera muestra el buen desempeño predictivo que puede tener el modelo que estamos analizando. Cuando la curva ROC es mayor a 1, quiere decir que en este caso el modelo que estamos utilizando es un modelo 100% asertivo, ¿no? Vale decir que es perfectamente efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo normal, ¿no? O lo adecuado es que al momento de evaluar el modelo o el grado de predictibilidad o el grado de ajuste de este modelo, lo recomendable, ¿no? En este caso es trabajar o es aceptable tener un modelo con una curva ROC de 0.85, que es aceptable para este caso, ¿no? Por lo menos una buena señal de predictibilidad del modelo que podamos trabajar, ¿no? Y luego, el resultado, podemos generar recomendaciones automáticas para ajustar líneas de crédito, ¿no? O sea, podemos decir al modelo que nos pueda emitir recomendaciones de cuánto es la línea que se le puede asignar a un determinado cliente en función a su característica o a su comportamiento crediticio, ¿no? La evaluación y validación del modelo, ¿no? Métricas de rendimiento. En un momento le dije, el AUC y el ROC son matrices de confusión, precisión, recal para evaluar la efectividad del modelo. Entonces, estas métricas siempre es sumamente importante, ¿no? Para no redundar en lo mismo, nos ayuda a identificar la precisión del modelo, ¿no? Luego tenemos la validación cruzada, ¿no? Que es indispensable para poder evitar el sobreajuste o la generalización del modelo a nuevos datos, ¿no? Y por último, la simulación de Monte Carlos, ¿no? Podemos generar distintos escenarios posibles para poder ajustar el riesgo asociado a lo que nosotros estamos tratando de predecir, ¿no? Y hacer que el modelo tenga una actualización continua, ¿vale? Es decir, no podemos tener un modelo estático, el modelo tiene que actualizarse de manera secuencial, ¿no? Para poder ver la relevancia y el nivel de precisión que podemos inferir a través de un modelo diseñado con Python. ¿Cuáles son las herramientas que usualmente se utilizan o las librerías que son recomendadas en este caso para poder diseñar un modelo financiero o predictivo de riesgos? Como hace un momento les mencioné, Pandas y NumPy son fundamentales que nos van a ayudar principalmente para la limpieza o el análisis eficiente de grandes volúmenes de datos financieros, ¿no? Entonces, cuando tenemos una infinidad de datos financieros, ¿no? Y tenemos que proceder con el proceso de limpieza, ¿no? Y ordenar los datos. En este caso, Pandas, la librería Pandas y NumPy nos va a ayudar de manera eficiente a poder limpiar la data que vamos a manejar, ¿no? Luego, el scikit-learn nos ayuda de alguna manera a definir, ¿no? O a implementar modelos de machine learning clásicos para realizar validaciones robustas al momento de construir el modelo, ¿no? Luego tenemos el TensorFlow Keras, que es imprescindible en este caso para cuando nosotros queremos construir redes neuronales
¿no? Incluyendo modelos de series de tiempo, ¿no? Entonces, cuando queremos definir el patrón del comportamiento de un cliente sujeto a crédito en función a su historia, ¿no? Por eso se trabaja con redes neuronales, utiliza el comportamiento histórico para poder predecir su comportamiento futuro, ¿no? En esa línea nosotros utilizamos estas herramientas que nos provee Python para poder de alguna manera generar la ruta a través de las redes neuronales, ¿no? Luego el Matplotlib o el Seaborn esto nos ayuda particularmente para darle una mejor visualización a los resultados, ¿no? O sea, es muy bien cuando nosotros trabajamos con Python, ¿no? En Python nos llenamos de códigos, estamos escribiendo códigos, ¿no? Dándole sentencias, ¿no? Indicándoles cómo debe ser el camino para poder definir el objetivo o la validación de lo que estamos buscando. En este caso, definir la capacidad de endeudamiento de un nuevo cliente, ¿no? Entonces, esos códigos, ¿no? Que son números, son variables, ¿no? Lo podemos transformar en imágenes, ¿no? Con resultados que nos ayudan a tener una mejor visibilidad del comportamiento de un cliente objetivo en términos de su capacidad de pago y en términos a distintas variables que nosotros podemos regresionar para poder modelarlo con Python, ¿no? Y luego el Strangely, que ya llegamos a un nivel mucho más de mayor visibilidad, por decirlo de esta forma, con esta herramienta o con esta librería nos va a ayudar de alguna forma a construir dashboards interactivos, ¿no? Que nos va a permitir explorar y comunicarnos con los resultados del modelo. Entonces, es bien importante cuando uno trabaja con las herramientas o con Python, ¿no? Identificar, en este caso, las librerías que vamos a utilizar para poder realizar la modelación de los riesgos y poder lograr una mejor predictibilidad, ¿no? Ahora en el mundo, en el día a día, ¿no? Lo que más se paga es anticiparse a distintos escenarios o a distintos eventos, ¿no? Que en otras palabras es anticiparse a los riesgos asociados que puedan desarrollarse al interior de una determinada industria. Particularmente en el caso de las industrias que se dedican al otorgamiento de crédito, anticiparse al comportamiento de cada consumidor en función a la actividad económica o a la industria donde desarrollan sus actividades, ¿no? De esa manera, a través de estos modelos uno puede de alguna manera dirigir, ¿no? A través de matrices y dirigir a qué parte de los sectores económicos uno podría darle un mayor peso relativo en términos de otorgar líneas de crédito o disminuir las líneas de crédito en función al desempeño de la actividad económica. Entonces, ¿no? que se pagan, ¿no? Que de alguna manera son importantes construirlos, nos van a ayudar de alguna manera a determinar la fiabilidad, ¿no? Y el éxito al momento de definir o estructurar una mejor colocación en el caso de las empresas del sistema financiero. ¿Cuáles son las conclusiones? El impacto, los modelos predictivos mejoran significativamente la gestión financiera y la reducción de riesgos, ¿no? Es importante, ¿no? Es sumamente relevante, ¿no? Ahora que los modelos predictivos, entre comillas, no hay que decir que mejoran significativamente la gestión financiera, porque si no estaríamos yendo a que estamos dándole todo el peso relativo a un modelo para que gestione de manera automática, valga la redundancia, la administración de una compañía o de una gestión, ¿no? Entonces, más que mejora significativamente, es un complemento importante, relevante,
que ayuda a que el gestor o al que gestiona, en este caso, créditos, ¿no? Pueda de alguna manera mitigar los riesgos asociados a su labor, ¿no? Entonces, hay que ser bien claros con esto, ¿no? No hay que ponerle el 100% a un modelo y dejar el modelo automático y que el modelo tome decisiones y simplemente cerrarme a lo que diga el modelo, ¿no? Sino, si todo lo dejamos a que el modelo tome las decisiones, ahora que está de moda la inteligencia artificial, el machine learning, todo lo que corresponde a eso, si lo dejamos todo a la mano de la inteligencia artificial, podríamos generar o podríamos encontrarnos con errores o podríamos encontrarnos con situaciones lamentables, ¿no? La idea es que los modelos sean un complemento, ¿no? Para poder mejorar la gestión, ¿no? Pero no dejar que los modelos gestionen la gestión financiera, ¿no? De una compañía. Python, ¿no? Es un sistema sumamente robusto, flexible, ¿no? Que ayuda de alguna manera al desarrollo y despliegue de estos modelos, ¿no? Python llegó particularmente para poder facilitar, ayudar, ¿no? A, a personas que no entienden nada de código con Python a poder mejorar y crear códigos, ¿no? Para poder definir modelos predictivos, ¿no? Python es muy intuitivo, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Entre comillas, es muy fácil, hay que tener un cierto conocimiento, pero una vez que uno domina Python, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, eh, una herramienta sumamente amigable, sumamente sencilla, ¿no? Intuitiva para poder empezar a generar códigos, a construir distintos modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces, así como Python, existen otras alternativas, como Google, Colab, ¿no? Que también tiene un sistema parecido, ¿no? También es muy sencillo, muy simple, ¿no? Que uno lo puede utilizar también para poder, en este caso, construir modelos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo ideal no es ir buscando un modelo altamente sofisticado, ¿no? Si yo voy a buscar y construir un modelo con una alta complejidad, al final voy a terminar enredándome, me voy a terminar confundiéndome, ¿no? Y no voy a lograr mi objetivo, ¿no? Lo ideal es comenzar con modelos simples, ¿no? Que de alguna manera nos ayuden a gestionar o nos ayuden a identificar los riesgos asociados a lo que estamos envueltos, ¿no? Y luego, en la medida que vayamos trabajando con ellos, podemos escalarlo, ¿no? Y llevarlo a técnicas mucho más avanzadas, ¿no? Pero lo importante es, o la recomendación es, primero, aprende a caminar y luego a correr, ¿no? Entonces, no es primero correr y luego empezar a caminar, ¿no? Entonces, primero aprendamos a caminar, ¿no? Y el hecho de aprender a caminar significa que empecemos a construir modelos simples, ¿no? No muy complejos, ¿no? En la medida que nosotros vayamos avanzando, conociendo un poco más el entorno, podemos ir escalando el modelo y dándole más sofisticación, ¿no? Entonces, esa es la base, ¿no? Es lo más importante. En el futuro, integrar el análisis de sentimiento, datos en el tiempo real para una visión más completa del riesgo financiero, ¿no? Entonces, es bien importante que nuestros modelos se integren en tiempo real, ¿no? De esa manera podemos tener una mayor predictibilidad, ¿no? Y una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en el futuro, ¿no? Pero en conclusión, ¿no?
generar un modelo es sumamente importante, ¿no? Como una herramienta clave para poder de alguna manera mitigar los riesgos asociados a una industria en particular. Bien, vamos a mostrarle lo siguiente. No, perdón, eso no es, eso es, un segundo. Es este, acá está, ahí está, perfecto. Un segundo. Ya. Este es un modelo predictivo que se realizó con Python, ¿ya? Y lo que se hizo fue generar una presentación para poder entender cuáles son las variables que se han utilizado, ¿no? Para poder generar este modelo predictivo de riesgo financiero. Para poder entender este modelo, hay que considerar que es un modelo, no es un modelo sofisticado, ¿ya? En la medida que ustedes ingresen a este curso, nosotros les vamos a ayudar a construir modelos desde lo simple hasta lo sofisticado, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Para que ustedes puedan tener una visibilidad, ¿no? Vamos a empezar con un modelo muy simple, ¿no? O sea, la idea, en menos de una hora no vamos a desarrollar un modelo sofisticado, ¿no? Entonces, vamos a ver un modelo simple. ¿Cuáles son las características de este modelo? Vamos a ver. Ya. Primero tenemos un resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo nos dice lo siguiente, ¿no? La precisión del modelo. ¿Ya? La precisión del modelo, como es un momento como la curva AOC-ROC, ¿no? O AOC-ROC, ¿no? Es sumamente importante. Yo les había mencionado en un primer momento que el modelo debe tener, por lo menos, debe ser mayor a 1, ¿no? Para tener o indicar que es un modelo asertivo, ¿no? 100% asertivo. Vale decir, yo cierro los ojos, ¿no? Y corro el modelo y sé lo que va a proyectar se cumple a rajatabla, ¿no? O sea, error no existe. Sin embargo, ¿no? Este modelo tiene una curva, un score de 87.3%. Quiere decir que este modelo explica con una capacidad predictiva el 87% de los resultados que podemos hallar. Entonces, por lo menos, ¿no? No es bajo, ¿no? Es razonable, ¿no? Es razonable este modelo, ¿no? Los registros analizados. Se han analizado 5.000 registros, vale decir la amplitud o la base de datos, ¿no? O sea, para poder crear o gestionar o construir un modelo predictivo, primero tenemos que tener la historia, la data, ¿ya? Y la data, en este caso en particular, ¿no? Está asociado a 5.000 registros, 5.000 datos de distintos comportamientos, ¿no? De variables financieras, ¿no? De préstamos, ¿no? Entonces, sobre esa base nosotros podemos definir, ¿no? De alguna manera, cuál es el comportamiento crediticio de un cliente X, por decirlo de alguna forma. Y luego la tasa de impago, entonces la tasa de impago es un 23.4%, ¿no? Es baja, ¿no? Y es realista, ¿no? ¿Y cuáles son los hallazgos claves que hemos encontrado en el modelo? Lo vamos a ver en un momento. Un score crediticio es el predictor más importante, lógicamente, ¿no? Un 28, y tiene un 28,5 de importancia. El ratio deuda-ingresos es crítico para evaluar riesgos, que es sumamente importante. Uno tiene que mirar cuál es el nivel de deuda en relación a los ingresos que puede tener una persona para evaluar su nivel de riesgo, ¿no? Random Forest supera significativamente la regresión logística. Y el modelo identifica correctamente el 85% de los casos de impago. Entonces, es bien importante ese dato, ¿no? Siguiente. De las variables analizadas, o sea, el análisis o la limpieza de los datos que nos va a permitir este modelo, que es las características de la dataset, son variables analizadas,
son 13 variables analizadas con métricas derivadas, ¿no? Variables numéricas son 10, en este caso se considera la edad, el ingreso, los scores y el ratio, ¿no? Las variables categóricas, en este caso, están asociadas al nivel de vivienda, al grado de educación y el estado civil, ¿no? Y la distribución de vivienda, ¿no? O la distribución por tipo de vivienda que nos arroja este modelo, ¿no? O lo caracteriza o parametriza, ¿no? Un 18,5% propia, ¿no? Alquilada 27,2% y familiar, ¿no? Entonces la tasa de impago. Vamos, siguiente. Y acá tenemos la importancia de las variables, ¿no? Las 8 variables más importantes. En términos de importancia, ¿no? El score crediticio, que es sumamente importante, tiene un peso relativo del 28,5%, el ratio deuda-ingresos un 22,1%, los ingresos mensuales, ¿no? O sea, la capacidad de generar flujo de cada persona también tiene un peso relativo, un 18,7%, la capacidad de pago 12,3%, los años de empleo 8,9%, la edad 4,2% y el monto del préstamo, ¿no? Entonces, estas variables han sido consideradas en el dataset, ¿no? Y al momento de modelarlas, ¿no? Se les ha dado un nivel de importancia, ¿no? Entonces, el score es importante, ¿no? El ratio deuda también es importante, ¿no? Y la capacidad de pago, ¿no? Entonces, el score crediticio tiene una relación lineal con la capacidad de pago, ¿no? Si tienes un buen score, por lógica tienes una mayor capacidad de pago, ¿no? Entonces, los insights claves, el modelo optimizado mantiene un tiempo razonable de 2 minutos, mientras maximiza la precisión predictiva. Entonces acá tenemos la implementación y uso, ¿no? Un ejemplo de producción. Un cliente con una edad de 35 años, con un ingreso de $45,000, un score crediticio de 650, ¿ya? Y el ratio deuda-ingresos, años de empleo 5 años, y el ratio deuda-ingresos de 33%. Entonces el resultado es medio, ¿no? O sea, si lo queremos clasificar de acuerdo a los buró de créditos, ¿no? De los buró de créditos nosotros tenemos, en este caso, o lo que analizan los buró de créditos, tienes luz verde, luz ámbar y luz roja, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Este modelo nos coloca en luz ámbar, ¿no? Medio, riesgo medio, ¿no? Entonces, hay un 38% de probabilidad de impago, ¿no? Con un nivel de score de 620 sobre 1000, ¿no? Entonces, lo está catalogando como medio. Entonces, si es medio, ¿no? Uno podría decir, ya te voy a prestar plata, pero está sujeto a, a- a ciertas exigencias, ¿no? Y en función a eso uno puede ser más, puede gestionar adecuadamente sus colocaciones, ¿no? De tal manera de cuidar el retorno de lo prestado, ¿no? Entonces, la funcionalidad del sistema, predicción en tiempo real para nuevos clientes, ¿no? Un score de riesgo de 0 a 1000 para fácil interpretación, una clasificación automática en 3 niveles de riesgo, ¿no? Alto, medio y bajo, ¿no? En este caso nos dio medio, ¿no? Explicabilidad de decisiones por importancia de variables e integración con sistemas existentes vía API. La última parte, ¿no? Eso ya lo vamos a trabajar, ya lo vamos a tratar de integrar, ¿no? Cuando estemos en el proceso de desarrollo del curso, ¿no? El modelo puede ser reentrenado mensualmente con nuevos datos para mantener su capacidad predictiva, ¿ya? Adicionalmente puede adaptarse a cambios en el comportamiento del mercado. Es bien importante, ¿no? El modelo que nosotros vamos a generar tiene que retroalimentarse, ¿no? De su entorno.
de tal manera que uno puede de alguna manera mejorar la bondad de ajuste de este modelo reentrenándolo, ¿no? Ingresando nuevos datos, ingresando nuevos casos, ¿no? De tal manera que este modelo nos sea útil. Recomendaciones, ¿no? Que nosotros podemos generar a través de este modelo, ¿no? Son políticas de aprobación, establecer umbrales estrictos con un score mayor a 700 para aprobación automática, como un score de 500 a 700 para revisión manual y con un score menor a 500, ¿no? De rechazo automático. Entonces nosotros podemos decirle al modelo, considerando estas variables, ¿no? O estas restricciones, ¿no? Para que el modelo de alguna manera nos ayude a identificar de una muestra de distintos clientes o una muestra de serie de datos, decir a qué sector económico le vamos a prestar, ¿no? De manera automática, a qué sectores le vamos a prestar bajo una revisión manual y a qué sectores no le vamos a prestar, ¿no? Estratificación de tasas, implementar tasas de interés diferenciadas por nivel de riesgo para optimizar la rentabilidad y competitividad. Entonces, las políticas de aprobación en función al score crediticio está muy relacionado a la estratificación de tasas, ¿no? Si tengo un cliente que tiene un score mayor a 700, ¿no? No le voy a aplicar una tasa muy alta, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces, en función a esta parametrización que yo le digo al modelo, puedo ajustar la tasa, ¿no? La tasa o estratificar la tasa, ¿no? En función a los scores, de tal manera que puedo tener una mejor, una mejor visibilidad de la rentabilidad en función al riesgo asociado de cada cliente, ¿no? Y un monitoreo continuo, ¿no? Esto nos va a ayudar a establecer alertas, ¿no? Cuando hay un cambio del comportamiento de pago de algún cliente de un sector específico, ¿no? El modelo nos va a dar alertas, ¿no? Y de esa manera uno puede empezar a darle un mayor seguimiento, ¿no? Entonces, próximos, implementar un modelo en ambiente de producción, ¿no? Desarrollar un dashboard ejecutivo, o sea, incorporar variables externas, como hace un momento les dije, un muro crediticio o datos macroeconómicos, evaluar modelos de deep learning para mayor precisión o implementar la explicabilidad a través de chat values, ¿no? Un impacto esperado del 25%, ¿no? Quiere decir que existe una reducción del 25% en pérdidas por impago y mejora la rentabilidad sobre inversión entre un 15 al 20%, ¿no? O los que ven bancos mejora su ROA también, pues, ¿no? A través de este análisis o este modelo predictivo, ¿no? Eh, Precisión predictiva, hace un momento como les dije, 87% supera los benchmark entre 75 y 80, interpretabilidad 100%, una explicación completa de toma de decisiones, tiempo de respuesta 100 minutos, ¿no? Precisión en tiempo real, valor del negocio, un insight clave. El modelo revela que el 70% del riesgo se concentra en solo tres variables principales, permitiendo decisiones más rápidas y precisas, ¿no? Impacto operacional, automatización del 80% de las decisiones crediticias, reduciendo tiempos de aprobación de días a minutos. Eso es bien importante, ¿no? Para los que se dedican al negocio de préstamo, ¿no? La automatización en toma de decisiones es vital, ¿no? Y eso le va a dar un mejor impacto al negocio, ¿no? El ROI, retorno de la inversión estimado en 18 meses, con una reducción del 25% en pérdidas por impago y mejora el 15% en aprobaciones. Importante, ¿no? Entonces, para tener claridad. Este es el modelo predictivo. Ahora les voy a mostrar cómo se trabaja en Python. Python nos ayuda, aparte
de generar los códigos nos ayuda a mostrar, en este caso, los documentos o los gráficos de visibilidad, ¿no? Esto se hace con Matplotlib, ¿no? Análisis exploratorio de datos financieros, los ingresos versus ratio deuda-ingreso, ¿no? En la medida que los ingresos son más altos, los ratios son, el ratio deuda-ingreso es más alto, ¿no? En la medida que los ingresos, en la medida que los ingresos son más, están más pegados al lado izquierdo, el ratio deuda-ingreso aumenta, o en la medida que los ingresos están más pegados al lado derecho, el ratio deuda-ingreso tiende a disminuir, ¿no? El score crediticio por impago, acá nos da el porcentaje de impago y no impago, las tasas de impago por educación, ¿no? Posgrado, secundaria, técnico y universitario, y una matriz de correlaciones, ¿no? Por edad, por ingresos, ¿no? Por presupuesto, ¿no? El nivel de impago y el no pago, ¿no? Entonces, este gráfico de visibilidad nos arroja el modelo de Python, ¿no? Entonces, vamos a ver Python. Ya. Acá tengo el modelo ya trabajado, ¿no? De Python, ¿ya? Es un modelo predictivo de riesgo financiero, ¿no? Cuando uno trabaja con Python, lo que uno tiene que hacer, en este caso, es empezar a trabajar o importar las librerías que vas a utilizar para poder empezar a gestionar o generar este modelo de predicción financiera de arriba. Entonces, como ustedes pueden observar, acá encontramos todas las librerías que vamos a utilizar, que se los mencioné en la presentación, ¿no? Importamos NumPy, importamos Pandas, Matplotlib, Seaborg, importamos el Spring Model, ¿no? Eh, entonces, una vez que importamos las librerías, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Todas estas librerías que vamos a utilizar para poder modelar el riesgo predictivo, ¿no? Empezamos a configurar la siguiente fase, empezamos a configurar los gráficos, ¿no? Entonces, a través de Python le damos un plot sobre el estilo, cómo queremos que se vean nuestros gráficos, ¿no? Eh, y la característica de las imágenes que vamos a utilizar, ¿no? Y luego empezamos a generar paso por paso la generación de un modelo, ¿no? Generando datos del ejemplo, ¿no? Entonces le damos un random de 42 y las observaciones que vamos a analizar son 5.000 registros, ¿no? Y le damos las características, ¿no? O sea, la base del modelo, ya en este caso a través de data, ¿no? Vamos a generar las características que estamos buscando, ¿no? Edad, ¿no? Entre 18 y 70, ¿no? Ingresos mensuales, ¿no? Que siguen una distribución log normal entre 8.508, ¿no? El score crediticio, ¿no? Le estamos dando entre 300 y 850, años de empleo, ya, entre 0 a 40, monto de préstamo entre 9,5 y 0,7, ¿no? La deuda existente o los ratios, ¿no? Todos son distribuciones log normal, ¿no? Entonces, todo este proceso nosotros lo vamos a trabajar, lo vamos a construir con ustedes en conjunto, ¿no? Cuando ustedes ingresen, ¿no? A este curso, ¿no? Este es un pantallazo simplemente de cómo nosotros estamos generando un modelo predictivo de riesgo financiero, ¿no? Entonces acá estamos agregando todas las variables que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a caracterizar, ¿no? Para poder inferir con este modelo, ¿no? El data France, ¿no? Eh, le pedimos que calcule las métricas derivadas, ¿no? Ratio deuda-ingreso, deuda existente, ingresos mensuales, ratio de préstamo, monto de préstamo, capacidad de pago, ¿no? Que es igual al ingreso mensual,
menos la deuda existente, ¿no? El ratio deuda-ingreso es la deuda existente sobre los ingresos mensuales. Entonces, acá le estamos dando cómo es o cómo se construye las métricas y le estamos diciendo al modelo que respete esto, ¿no? Creamos las variables de score, ¿no? El modelo o la probabilidad de impago, ¿no? Que sigue un modelo que nosotros hemos construido, ¿no? Que ustedes van a ver acá las pendientes, ¿no? De cada una de ellas. Luego le damos que nos bote las características del modelo, ¿no? Luego hacemos un análisis exploratorio de los datos, ¿no? De la información que hemos utilizado, ¿no? De la información, le pedimos que nos haga una estadística descriptiva, la distribución de la variable objetivo, ¿no? Le pedimos que nos muestre y le damos las visualizaciones, ¿no? Entonces, toda esta información lo hemos trabajado a través de este modelo de Python, ¿no? Que nos permite trabajar un score crediticio, ¿no? Le damos relaciones de ingreso versus ratio deuda, entonces vamos dándole ciertas tareas al modelo para que se vaya construyendo, ¿no? La distribución por tipo de vivienda, por educación, ¿no? Correlación entre las variables, ¿no? Distribución de edad por impago, ¿no? Procesamiento de los datos, ¿no? Le damos separar las variables numéricas y categóricas y vamos armando el modelo de predicción financiera, ¿no? Entonces es un modelo con varios datos, ¿no? Con varios procesos, ¿no? Que uno va trabajando a través de Python, ¿no? Le damos el paso de entrenamiento del modelo, ¿no? Para poder finalmente tener el resultado final, ¿no? Le damos matrices de confusión, o sea, la matriz de regresión logística, ¿no? Matrices de random forest, ¿no? La curva ROP, ¿no? Entonces le vamos dando ciertas características a este modelo, ¿no? Por la cantidad de datos que manejamos, y luego partimos, ¿no? Al final partimos con el ejemplo, ¿no? Acá uno puede modificar o variar, ¿no? Le damos la edad, ¿no? Las características, el score, los años, el monto de préstamo, la deuda existente que tiene, que pueda tener el cliente, el número de préstamos anteriores, si tuviera uno, dos o tres, ¿no? El tipo de vivienda, si es propia, alquilada, ¿no? La educación, si es universitario, posgrado, ¿no? El estado civil, el ratio deuda-ingreso, el ratio préstamo de ingreso, ¿no? Y la capacidad de pago, ¿no? Todo ello le decimos que nos vote, ¿no? Y nos da este resultado. Acá, una vez que hemos corrido el modelo, en la parte donde dice terminal, nos da los datos generados, ¿no? 5.000 registros, tasa de impago 54,58, ¿no? Acá nos da todos los resultados, ¿no? Lo que se ha corrido el modelo, ¿no? Y la distribución, no impago, ¿no? Entonces, estos modelos que ustedes están es demasiado extenso, con bastantes códigos, con bastante detalle, ¿no? Lo vamos a nosotros trabajar, ¿no? O lo vamos a desarrollar de la mano con ustedes o en el curso que se va a desarrollar en la escuela, ¿sí? Entonces, con ello doy por concluido este taller, ¿no? Les agradezco su atención y